Hola, ¿cómo están? Soy la chef Yolo. Bienvenidos a un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. Este domingo los quiero invitar a cocinar en familia 3 masas que son fáciles, económicas y que se pueden congelar. Estas masas no pueden faltar en sus recetarios personales. Vamos a preparar masa para pizza, masa para crepas, dulces o saladas, masas para empanadas, la clásica y la de hojaldre. Así que si ya están listas, comenzamos. Preparar pizza en casa, además de ser divertido, puede ser muy económico que estarlas pidiendo. Además podemos invitar a los niños a que nos ayuden, las pueden hacer de todos los tamaños que ellos quieran, pueden agregar todos los ingredientes que ellos quieran. Total, ¿quién nos va a cobrar un extra de queso? Estoy segura que cuando ustedes prueben esta masa para pizza no se van a arrepentir. Yo ya tengo aquí en este tazón harina que ya está previamente tamizada. La pasamos por un colador, la levadura al centro, después vamos a agregar el agua y con los dedos voy a comenzar a disolver la levadura. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que el agua que agreguemos esté tibia, no caliente, y con eso nos ayudamos perfectamente. Vamos a agregar el aceite de oliva y vamos a sazonar con un poquito de sal. Y lo que vamos a hacer es tomar un poco del centro y lo agregamos a donde está nuestra mezcla y tomamos otro poquito y lo llevamos hacia el centro y seguimos mezclando con este movimiento. Cuando ustedes vean que la masa ya no se queda pegada en la superficie, ya está lista. Entonces ahora el siguiente paso es bolearla. Entonces es hacer una bolita. Vamos a hacer este movimiento con los dedos. Voy a tomar la masa y la voy a girar de esta forma y la voy a girar así. Nos vamos a ir a un tazón o bol más grande. Entonces vamos a poner un poquito de aceite. Con la misma mano lo vamos a repartir en toda la superficie, ponemos nuestra masa al centro y lo mismo vamos a hacer con el plástico. Pueden utilizar también, por ejemplo, un trapo húmedo y lo vamos a cubrir de esta forma. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar fermentar? Aproximadamente 1 hora o 2. Si ustedes quieren hacer una fermentación en refrigerador porque en ese momento no van a utilizar la masa, entonces van a hacer exactamente lo mismo, lo van a cubrir, lo van a meter en el refrigerador y ahí le va a tomar entre 4 horas, máximo 8 horas, más no lo dejaría. Vamos a enharinar con poquita harina nuestra superficie. Yo ya tengo aquí una masa fermentada, pueden utilizar el rodillo, pero con el rodillo no se puede delimitar perfectamente la costra. Entonces lo que yo hago es con los dedos determinar qué es lo que voy a querer de costra, de qué tamaño, más o menos así, y con esta parte de la palma voy a empezar a hacer este movimiento. Una vez que la tenemos así, la vamos a tomar con mucho cuidado de la costra y la vamos a empezar a estirar de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la salsa, los ingredientes que quieran, y la vamos a llevar al horno que ya estaba previamente calentado a más o menos entre 180 grados y 200. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar la pizza adentro? Entre 7 y 9 minutos y listo. ¿Quién se resiste a unas crepas crujientes, delgaditas, dulces o saladas? ¿Qué importa? Lo que sí importa es controlar bien la temperatura para esta preparación y por eso voy a utilizar un sartén de teflón. Si ustedes en casa no tienen un sartén de teflón en buenas condiciones, no se preocupen. Vayan a los capítulos anteriores, busquen el capítulo de los usos del huevo y ahí van a encontrar todos los tips para hacer un sartén de teflón casero. Vamos a comenzar agregando leche y voy a agregar nada más ahorita una parte y después agrego el resto. Voy a agregar harina. Esta también está previamente cernida. Después los huevos. Mantequilla que ya la tengo líquida. Yo voy a sazonar con un poquito de sal, pero si ustedes quieren hacer unas crepas que son dulces, entonces omitan la sal y pueden agregarle de 1 a 2 cucharadas de azúcar. Tomamos muy poquitita mantequilla con un pedacito de papel de cocina, agregamos al centro y vamos a empezar a ladear de esta forma, fuera del fuego para que no se empiece a cocinar nuestra mezcla. Una vez que podemos despegar completamente la crepa, le vamos a dar la vuelta para darle cocción del otro lado. Muy bien, ya está cocida de ambos lados, la vamos a doblar a la mitad y después a la mitad. De esta forma podemos rellenarla con algo salado o simplemente polvorearle un poquito de azúcar y tener unas crepas dulces.
Cuando se trata de preparar masas, el ingrediente más importante es la harina. Y es ahí cuando nos entran todas las dudas de cuál harina tenemos que utilizar. Porque es que está la harina 00, la harina integral, la harina de fuerza. Entonces no sabemos cuál es, pero hoy en las masas que vamos a preparar necesitamos la harina multiusos que tiene 11% de proteína. Mi harina, como ya saben, tiene que estar previamente cernida. Vamos a agregar el huevo y el huevo tiene que estar previamente batido. Vamos a agregar la mantequilla y tiene que ir fría. Voy a agregar la harina y la voy a apretar de esta forma. También lo pueden hacer, por ejemplo, con una raspa y hacer este movimiento. Agregan harina y empiezan a hacer esto. Después vamos a agregar un poquito de sal y de agua, esa se va agregando súper poquito, una cucharada, nada más para ayudarlo a que se vaya integrando. Así es como se tiene que ver, como una arenilla. Entonces el agua de preferencia deben de agregarla fría. Ahora sí lo voy a hacer con las manos, pero sin manipular demasiado, sin amasar, sino nada más como para integrar. Listo, ya tengo mi masa. Ahora, esta masa también se podría preparar con manteca vegetal, manteca de cerdo o con aceite. Solo que si usan aceite tienen que omitir el líquido. Ahora también, si las empanadas van a ir en una fritura, les recomiendo que la masa que hagan sea la versión que lleva aceite. Si la masa va a ir al horno, entonces ahí la versión que pueden utilizar es la masa que lleva mantequilla o manteca. Enharinamos el rodillo con un poquito también y del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. Y así es como vamos a ir estirando. Este es un grueso que estoy buscando. Aquí podríamos cortar, por ejemplo, con un cortador de galletas, con un vaso, con un plato, pero mi favorito es la tapa del yogur, porque tiene un muy buen tamaño y a la hora de cortar, acuérdense que las masas encogen un poquito, entonces que sea un cortador grande. Entonces cortamos y si están pensando en almacenar sus masas, la recomendación es almacenándolas en forma de disco. Y nos vamos a apoyar de unas hojas de plástico, ponemos el disco, cubrimos con otra hoja de plástico. Una vez todos cubiertos en plástico, entran a una bolsa que tenga cierre hermético o a un contenedor que tenga tapa y ahora sí los podemos guardar en congelación. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente les dura esa masa 2 meses. Muy bien, ahora sí es hora de rellenar. Tengo un relleno de pollo Alfredo. Vamos a utilizar un poquito de agua en las orillas para que evitemos que se vaya a abrir la empanada. Entonces cerramos, presionamos un poquito. Con este dedo, con el índice y el pulgar, vamos a hacer este movimiento. No se olviden de con un tenedor hacer unas perforaciones. Esto lo llevamos al horno y listo. Yo sé que muchas personas prefieren comprar la masa hojaldre, pero en algún momento puede fallarnos el presupuesto y yo por eso les voy a enseñar cómo prepararla. Vamos a empezar entonces con la harina que ya está previamente cernida. Igual tenemos que hacer un espacio aquí al centro como un cráter. Vamos a agregar la mantequilla, vamos a agregar azúcar y un poquito de sal. Entonces, una vez que se integra, se deja, porque si no se pone dura. Entonces, ahora lo que necesita esta masa es ir a reposar. La vamos a poner igual en un tazón. La cubrimos con plástico para que no se reseque y la llevamos al refrigerador y la dejamos aproximadamente 30 minutos. Ya reposó mi masa, ahora sí la podemos extender. Es importante que calculemos bien el tamaño de nuestra masa cuando la estemos estirando. Tiene que caber perfectamente el bloque de mantequilla que vamos a agregar. Y después vamos a cerrar. Y con los dedos vamos a cerrar todas las orillas. Ya quedó del tamaño que necesito, ahora vamos a hacer el doblez sencillo, que es así y luego de esta forma. Ya que lo tengo así, lo voy a cubrir de plástico y lo voy a llevar al refrigerador a que repose aproximadamente 30 minutos o si quiero acelerar el proceso porque no tengo mucho tiempo, lo puedo llevar al congelador y dejarlo 10 minutos. Ya mi masa ha reposado los 30 minutos y ahora vuelvo a estirar y del centro para arriba. Muy bien, ahora viene el doblez doble y ese es a la mitad, otra vez a la mitad y luego así. Igual, volvemos a repetir la operación,
Ponemos en plástico, lo cubrimos y lo llevamos al refrigerador, igual 30 minutos. Esta operación la tenemos que hacer 2 veces y lo volvemos a guardar, nada más que en esta ocasión ya lo vamos a dejar reposar 2 horas. Esta masa ya está listísima para preparar las empanadas o si se les antoja algo dulce, por ejemplo, podríamos preparar con esta misma masa un strudel de manzana, quedaría buenísimo. Yo lo que haría es porcionarla individualmente de 200 a 300 gramos cada corte, envolverlo en plástico, guardarlo en un contenedor con tapa o ya saben con una bolsa de cierre hermético y meterlo a congelar para que cada vez que ustedes necesiten utilizar esta masa hojaldre vayan sacando por bloques. Si lo congelan completamente van a tener que utilizar toda la masa porque una vez descongelada ya no se puede volver a congelar. Vean todos los platillos que podemos preparar con las masas que acabamos de hacer. Unas espectaculares empanadas rellenas de pollo Alfredo o con la masa de hojaldre un increíble strudel de manzana. También vamos a poder hacer con la masa de crepas unas crepas saladas rellenas de carne molida y con la masa para pizza, la pizza más fácil de este mundo pero la más deliciosa, la pizza de queso. Si no pudieron ver capítulos anteriores, vayan al perfil de Kiwi Limón en Facebook y si quieren saber cómo se hacen todas estas recetas paso a paso, vayan a www.kiwilimon.com. Nos vemos el próximo domingo, tenemos una cita aquí en Facebook para un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. Así que por mi parte es todo, muchas gracias por acompañarme, adiós.